y movilidad social, ¿no? También, muchísima gente. Absolutamente. Nosotros acá conversamos a veces y tratamos de imaginarnos cómo sería una Argentina donde no hubiera existido mercado libre. O sea, no en el sentido de la comodidad de quien compra, sino en la plataforma de distribución de productos y servicios que eso significó para tanta gente. ¿Cómo sería la Argentina si no existiera mercado pago y todo lo que eso trajo? Imagínate, ¿no? Dos realidades paralelas, una con eso y una sin eso. Lo que significa para un país. Es impresionante y la verdad es que, bueno, y yendo a la mano con el Venture Capital, ¿no? Fueron parte del equipo fundador de Mercado Libre, quienes son los pioneros de la región con Kasek, ¿no? Y empezando a invertir cuando eran unos locos, digamos. ¿Quién se le ocurría hacer eso? ¿Qué emprendedores había en América Latina? Entonces, no solamente supieron elegir ganadores, ¿no? Sino que crearon ganadores, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante e inspirador, ¿no? Para la industria en América Latina, sin dudas. En nuestro camino, en el análisis de oportunidades en el mundo Web3, nos hemos topado con muchos fondos, incluso fondos ya yendo por un tercer o cuarto fondo con años de experiencia en el mundo de Venture Capital, que al hablar de modelos de negocio basados en tecnología Web3, quizás no se mostraban tan atraídos, independientemente del contexto haya sido hace 3, 4 o el año pasado. Tan atraídos por el hecho de no tener del todo claro cómo realizar su assessment, cómo evaluarlo y cómo acompañarlo y cómo cubrirse determinadas cuestiones que por ahí, por la naturaleza del proyecto, les será más difícil cubrirse. Nosotros mismos fuimos aprendiendo sobre la marcha y con golpes que ha tenido el ecosistema cripto Web3 hemos tenido que cambiar nuestra metodología de evaluación, por un lado, en lo que es investment process y en lo que es acompañamiento, en lo que es portfolio management. ¿Vos ves este proceso, lo notás, un proceso de cambio de aprendizaje por parte de quienes forman parte de este ecosistema del Venture Capital cuando hablamos de Web3? ¿Has notado? Sí, sin duda, porque obviamente, a ver, creo que también hay muchas nuevas oportunidades que surgen. Por ejemplo, algo que estamos viendo mucho en Colombia, con todo el problema que está habiendo de evaluación, es que hay varias startups que estaban trabajando, ¿no? en este concepto de dólar digital, ¿no? Resguardate en el dólar digital y protege tus ahorros. Están creciendo de forma impresionante, ¿no? ¿Por qué? Y obviamente el usuario no tiene idea si eso es USDC o DAI, ni idea, pero bueno, creo que eso permite que empecemos a ver cómo pueden haber modelos, primero, modelos de Web3, de negocios Web3, aplicados a LATAM, ¿no? O sea, que realmente solucionan problemas de la región. Entonces, esto que está pasando creo que es súper positivo. O sea, ojalá que no pasen más mercados, ¿no? Pero va haciendo cierto, normalizando un poco las cosas. Entonces, por un lado eso, ¿no? Como modelos de negocio Web3 solucionan problemas de LATAM. Creo que ahí es donde va a haber también más interés, ¿no? Ahora bien, eso no excluye, digamos, el talento que puede haber en la TAM de Web3 construyendo global, digamos. ¿Por qué un modelo de negocio Web3 no podría ser global? Claro que sí, ¿no? Como hablábamos de TravelX, por ejemplo. Entonces, creo que son esas dos áreas donde tal vez sea más fácil, ¿no? Para los venture capital regionales invertir en los que estén solucionando cosas para la TAM. Y tal vez aquellos que estén solucionando cosas más globales, ir más hacia lo global y más inversores globales. Pero sin duda, digamos, ya tuvimos casos de éxito de acá, ¿no? O sea, Open Zeppelin, Decentraland, etcétera, totalmente globales. Con lo cual creo que eso va a seguir y está bien que siga, pero también me gustaría empezar a ver, como decía, cosas tal vez más híbridas, donde pueda ser más atractivo para los inversores ese modelo de negocio y que puedan tangibilizar más, ¿no? Hacer inversiones sobre problemas reales que ven acá. Pero sí, sin duda que en estos momentos, ¿no? Digamos, los inversores ajustan más la mirada y empiezan a ser más exigentes con el tipo de inversiones y los modelos que invierten, ¿no? Cuando manifiestan esa exigencia,
exigen más cosas que ellos comprendan, más parecido a Web 2 con una arista Web 3, o exigentes en términos de quiero invertir en el próximo Uniswap, que es puro Web 3. ¿Qué es lo que le piden al gestor? No, a ver, obviamente miramos todas las oportunidades y no queremos que se nos pase el próximo Uniswap, ¿no? Pero creo que lo más importante es el emprendedor y la visión que tenga, ¿no? O sea, si ya es importante en etapa temprana, creo que Web3 es más importante todavía, ¿no? La visión que tenga y que lo vemos, ¿no? Con los emprendedores que conocemos mismo del ecosistema local. Entonces, creo que no importa tanto dónde está la arista. Obviamente que vamos a analizar los riesgos, como decía, si va a estar supeditado a reguladores o no y cómo manejarían eso, pero no hay una regla, digamos, sí o no, o excluyente, sino que es más caso a caso. ¿Tenés alguna industria o algún conjunto de industrias que te parezcan atractivas hoy cuando hablamos de Web3? Sí, sin duda. Creo que, a ver, yo mirando más LATAM, ¿no? O sea, para LATAM creo que todo lo que sea DeFi, ¿no? Y DeFi más escondido, como el caso que decía de Colombia. Entonces ahí veo una oportunidad muy interesante. Y creo también que ya hay un camino muy recorrido en lo que es el modelo de negocio B2C, ¿no? Directamente hacia el usuario final, donde ya han hecho mucho trabajo por el ecosistema, ¿no? Compañías como Bitso, como Velo, Lemon, etcétera, ya han hecho mucho trabajo en educación y poner ahí afuera el tema, ¿no? Creo que ahora hace falta, como parte 2, si quieren, más B2B, ¿no? O sea, empezar a trabajar, o sea, a crear esa infraestructura más de compañía a compañía. Creo que hay mucha oportunidad ahí, como decía previamente, no solamente en transacciones de pago, sino realmente en solucionar problemas con la tecnología. Así que creo que esas dos cosas, y obviamente siempre infraestructura, que falta muchísimo. O sea, es muchísimo lo que falta de infraestructura. Así que creo que ahí estoy 100% bullish porque el talento que hay en la región es impresionante y estamos viendo proyectos que van hacia ahí y me parecen súper interesantes. En cuanto a la tesis de inversión de Neotopia particularmente, llevan, si mal no hago la cuenta, cerca de 1 año y medio desde que inauguraron, desde que arrancaron formalmente a trabajar. Y yo por lo menos he visto en el ecosistema un dinamismo tremendo en las cosas nuevas que van surgiendo. ¿Ustedes fueron acomodando de alguna manera a medida que fue pasando el tiempo y cómo lo fueron acomodando la tesis en cuanto a las industrias en las que estaban más interesados, modelos de negocio? Ahora lo que me comentás acerca de ver una oportunidad en el B2B, ¿eso lo fueron implementando en este tiempo? No sé si va en línea con lo que acabas de mencionar o además adicionar algunas cuestiones más o en términos de región lo mismo, países con más foco, menos foco, dependiendo del momento. ¿Qué tan dinámico fue eso en este año y medio? Claro, sí, sin dudas. O sea, creo que también el trabajo y el valor que trae a la mesa del gestor de inversiones, ¿no? Es estar estudiando el mercado continuamente. Entonces, es súper dinámico y las tendencias van cambiando mucho. Esto que decíamos, por ejemplo, bueno, algo que estamos viendo, ¿no? De que está ya muy saturado, ¿no? Todo lo que es opciones B2C, ¿no? Y es algo que trato también de transmitir a los emprendedores en el ecosistema local, que tal vez es lo más natural, ¿no? Como pensar hacer algo para el usuario final y tal vez es súper entusiasmante, pero estamos necesitados, ¿no? de empezar a desarrollar otra parte de la industria. Entonces, sin duda, mes a mes, o sea, viendo las últimas tendencias en los mercados, tratando de entender. Y después, obviamente, está en la tesis de cada fondo de decir, bueno, ¿en dónde podemos agregar más valor, ¿no? Creo que eso también es súper importante. Pero se ven cosas muy interesantes, ¿no? Esto que hablábamos justo antes de empezar el episodio, pero cómo ya hay ecosistema en el sentido de emprendedores que trabajaron en startups y se ven motivados, ¿no? Y, digamos, de alguna forma inspirados por esos emprendedores para salir con esa capacidad ya operativa que tienen y probar ellos mismos su negocio, y que eso es muy valorado por parte de los inversores, ¿no? Esa experiencia que tuvieron, más allá de credenciales de universidad o cualquier otra cosa que tal vez hace unos años era así. Entonces,
tal vez me fui un poco de tema, pero sí, continuamente estamos viendo cambios y cómo los emprendedores, por ejemplo, tal vez algo muy curioso que está pasando es que muchas veces no emprenden en su país. Estamos viendo muchos emprendedores argentinos que se van directamente a México, ¿no? Para estar en un mercado y ya empezar en un mercado grande, ¿no? Entonces ya no usan tal vez Argentina ni siquiera como laboratorio de validación. Pero bueno, son todas cosas que se ven muy en el día a día y mes a mes y que estamos siguiendo para poder adaptar de la mejor forma el portfolio y la tesis. Hace un rato hablábamos del modelo B2C, el modelo B2B, y vos mencionabas sobre lo que podía ser una falta en inversión y desarrollo de infraestructura. ¿Tenés en mente algún tipo de infraestructura puntual, considerando que usamos bases de datos descentralizadas o nodos descentralizados? ¿Qué es lo que tenés en mente cuando mencionas eso? Bueno, a ver, obviamente todo lo que sea pagos, creo que hay una oportunidad muy grande. También está el tema, ¿no?, que se empieza a tocar con los bancos. Entonces, que suelen ser a veces bastante cerrados, ¿no? O sea, hay una tendencia al open banking, pero de ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad muy grande que tendremos que ver cuál es la innovación, ¿no? En términos de infraestructura de pagos, que pueda ser una solución y que esté, digamos, en concordancia con lo que se puede o no se puede hacer. Y después, bueno, obviamente todo lo que pueda ser infraestructura para otras industrias, ¿no? O sea, pensando, bueno, el caso del Gran Graso como de Pomelo, ¿no? Bueno, tal vez podemos ver eso, ¿no?, como ese modelo de infraestructura para nuevas startups o nuevas industrias, pero con un modelo más Web3. Creo que ahí puede haber una oportunidad grande. ¿Hacen diferencia entre servicios financieros o no financieros? Porque nosotros acá en la oficina, a lo que es financiero, ya lo vemos con cierta perspectiva, porque si vamos a utilizar herramientas Web3 y asumimos que el sentido purista de utilizar una herramienta Web3 es preservar la identidad del individuo y hacer un esquema resistente a la censura. Ahora, si vos le decís a la Autoridad Bancaria Central o a la Comisión Nacional de Valores o a la FIP o a la UIF o a IGJ que vas a hacer algo resistente a la censura y donde se preserva la privacidad del individuo, son muy escasas y pocas las posibilidades de prosperar, si acaso alguna, para un modelo purista. Entonces ahí juega el modelo más híbrido, tiene más sentido quizás, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de un fondo de capital emprendedor, como vos decís, bien, de generar un múltiplo sobre esa inversión, a partir de la adquisición de justamente ese jugador al cual le estás integrando un nuevo sistema a su posible futuro modelo de negocios. Ahora, fuera del esquema financiero, hay mucho menos celo en que el usuario mantenga su privacidad. Yo puedo tener un cliente, un usuario en una nueva plataforma de red social Web3 y está ok con que yo mantenga mi privacidad y use un seudónimo, ¿no? ¿Ustedes tienen dividida de alguna manera que sí, que no, o van viendo caso por caso cómo se va presentando la oportunidad? Vamos viendo caso por caso. Bárbaro. Si querés podemos hablar un poco de diversidad, que sé que es un tema que en algún punto te apasiona, tenés un montón de actividades que van alineados con lo que es tu idea. Si querés contanos un poco cómo lo estás viendo en este ecosistema y si lo ves mejorando de alguna manera o no, y qué es lo que te parece estar mejorando. Es un tema súper relevante, que creo que hay mucho trabajo para hacer. Y si quieren, empezando con una estadística, no sé si sabían, pero solamente el 2% del venture capital va a mujeres, a equipos con fundadoras mujeres. Lo cual no tiene mucho sentido si pensamos que somos el 50% de la población. Y si bien es algo que, a ver, está ocurriendo en todas las industrias, hay una subrepresentación. Y es importante que en todas las industrias tengamos más influencia, me gusta decir más influencia que poder, las mujeres. Creo que en Venture Capital es
clave. O sea, no quiero decir más importante, pero es clave porque estamos construyendo el futuro. O sea, por el mismo motivo por el cual me apasiona trabajar en esto, que es darle las posibilidades a emprendedores para que construyan el mañana, digamos, dejar afuera al 50% de la población de esa ecuación es bastante preocupante, ¿no? Y de hecho, digamos, no hace sentido a fines de retorno financieros, incluso, digamos, ya hay muchísimos estudios que demuestran cómo la diversidad en los equipos de liderazgo y fundadores tienen mejores resultados económicos, ¿no? Entonces, entendiendo, como decíamos, que obviamente es una industria nueva y naciente, igual estamos mal y hay mucho para hacer, ¿no? Una pregunta sobre eso. ¿En dónde identificás el problema? ¿Es también en la base de emprendedores o a nivel evaluación y disposición de capital? Excelente pregunta. A ver, el problema de base obviamente es la sociedad, ¿no? En términos generales, la educación y cómo pensamos la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente eso tiene un movimiento que está trabajando y se están haciendo muchos avances. Yo creo que algo muy importante es el tema de los sesgos inconscientes, ¿no? Se ve ya en los temas de los equipos emprendedores, ¿no? Me toca mucho analizar proyectos en los cuales veo en los equipos emprendedores, o sea, una falta de diversidad que a veces incluso le pregunto a los emprendedores, ¿ya no se te ocurrió invitar a alguna compañera de la universidad? ¿No? Porque... y creo que es algo natural del ser humano, no es lo que se llama la homofilia, ¿no? Que vendría a ser el amor al igual, ¿no? Pero que en realidad, o sea, como concepto se usó y se usa también para expresar, ¿no? Esto como la tendencia natural que tenemos los seres humanos de relacionarnos con la gente más parecida a uno, porque es lo más cómodo, ¿no? Y es lo que te lleva a tener menos conflictos en teoría, y que sucede mucho. Ahora bien, eso es en lo que creo que tenemos que salirnos de la zona de confort y trabajarlo más. Sobre todo como cuando estamos construyendo disrupción, innovación, futuro, tener diferentes perspectivas me parece fundamental. Y a lo que iba con el tema de los sesgos inconscientes, que creo donde radica el problema, hay un estudio súper interesante que se hizo hace unos años de una investigadora de Columbia que se llama Dana Kans, que básicamente ella tomó videos de creo que un periodo de 7 años de las competencias que se hacían de emprendedores pitcheando en TechCrunch, en la competencia de TechCrunch, y utilizando diferentes software. Sacó unas conclusiones fascinantes en las cuales veía que había una tendencia de hacerle diferentes preguntas a las mujeres que pitcheaban que a los hombres. Y cómo esto impactaba, ¿no? A los hombres de repente le preguntaban preguntas que se llaman más de promoción, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ganar? ¿No? ¿Cómo vas a ganar el mercado? ¿Cómo vas a aumentar el revenue? Y a las mujeres se les solía hacer preguntas de prevención, ¿no? ¿Cómo vas a mitigar el riesgo? Y eso conducía a que después, obviamente, los resultados de inversión sean 14 veces más para los que recibían preguntas de promoción que para los que recibían preguntas de prevención. Ahora, ¿dónde está lo curioso? No había diferencia entre que si la respuesta le hacía una mujer o un hombre. Con lo cual, los sesgos inconscientes los tenemos los dos géneros, ¿no? Tanto la mujer como el hombre hacían la misma diferenciación de preguntarle al hombre preguntas de promoción que a la mujer de prevención. Yo creo que este es el primer paso para el cambio, ¿no? Ser consciente de estos sesgos inconscientes que tenemos naturalmente todos y en todo tipo de temas, pero ser conscientes del impacto que tiene al momento de evaluar. Eso me parece como primer paso, ¿no? Y después hay otro tema que es el entender las diferencias, ¿no? Porque algo que también pasa mucho en el ámbito también corporativo fue que esas primeras mujeres que empezaron a llegar a lugares de liderazgo sentían que tenían que, hacer los mismos comportamientos masculinos para poder llegar a ese lugar, ¿no? Como simular ese comportamiento, ¿no? Como
no podemos naturalmente ser como somos nosotras mismas. No, hay que mostrarnos duras y fuertes, que de repente lo sos en lo analítico, pero podés tener una forma de expresarte más suave, ¿no? Entonces, entender las diferencias y no esperar lo mismo, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Entonces, mismo me pasó a mí dando devoluciones a mujeres, ¿no? Que yo al principio les decía, no, tenés que hacer como el hombre y vender el universo. ¿Por qué no podemos valorar que tal vez las mujeres sean más bajadas a tierra, ¿no? Y tomar eso como algo, un activo. Impresionante lo que decís, porque la verdad que tiene un trasfondo antropológico profundísimo. Esto que vos mencionás y que traes, que en TechCrunch las mismas mujeres tendían a hacer a los hombres cierto tipo de preguntas y a las mujeres otras. Porque siempre en el camino de tratar de clarificar todo, ¿no? Pero uno se pregunta entonces si acaso tanto hombres como mujeres no tenemos naturalmente este sesgo al cual vos mencionás de decir, mirá, para el riesgo o el capital emprendedor, desde que vivimos en las cavernas, el hombre agarra la lanza y va, y capaz que se lo come el tigre diente de sable o se lo come un oso. Y a la mujer no la vamos a mandar a hacer eso, quizás aunque quiera, porque es la que trae vida a esta tribu. Y en este sentido, una mujer vale 10 veces más que un hombre, porque una mujer quizá podía traer 10 vidas a la tribu. El nivel energético que aporta una mujer a lo largo de su vida es apabullantemente más valioso que el valor energético que otro hombre más, que se fueron 14 de cacería, volvieron 11, esa noche ya nadie se acuerda. Entonces, fíjate que hasta la semilla del sesgo que tenemos hoy puede venir, irónicamente, de una preservación. En la guerra del Golfo hace 15 años, 20 años, se puede tolerar un avión Hércules bajando 40 cajones de soldados hombres. Pero si hay un cajón que es de un soldado mujer, y está esperando el marido y los 3 hijitos en el pavimento del aeropuerto, no, eso no se tolera, discúlpame, no se puede tolerar. O sea, no lo digo yo como que yo digo que no deba tolerarse. El humano, como humanos, no podemos tolerarlo. Y se me pone la piel de gallina al imaginarlo nomás. Entonces, hay una semilla antropológica que yo creo que concientizarla, incluso abiertamente, poniendo arriba de la mesa, decir, sí, mirá, no mandábamos a las mujeres a la guerra porque valen más que los hombres. Así, y yo no me siento, no me ofendo al ser hombre y decir esto, digamos. Pero ya no necesitamos hacer ese sesgo, porque ninguna mujer emprendedora, por irle mal en el proyecto, igual que a tantos hombres le va mal, sufre nuestra tribu como sufriría si perdemos una mujer en una expedición de cacería, digamos, ¿no? La verdad que me moviliza esta estadística que mencionás de este sesgo, ¿no? Y que tantos hombres como mujeres lo tenemos. Igual que si yo tengo a alguno de mis hijos que lo quiero mandar al jardín de infantes o a la guardería, lo digo con toda la admiración y el respeto, yo quiero que todas las maestras jardineras sean mujeres. Yo no sé si quiero que esté Roberto con su barba y sus bigotes. No, perde cuidado que yo te lo arropo si se pone a llorar y extraña a la mamá. No, quiero a alguien que pueda expresar de manera más espontánea y natural y maternal ese cobijo que ese bebé necesita o ese niño o esa niña necesita. Entonces todos tenemos estos sesgos porque sí, la verdad que no somos iguales hombres y mujeres, por suerte, enriquecemos nuestra tribu, pero bueno, hay que ir quizás más allá de tendencias que erróneamente puedan ser explicadas como del modernismo o el posmodernismo, decir, no, antropológicamente tenemos estos sesgos, que hasta quizá tienen un origen loable, el de no mandemos a las mujeres al riesgo, pero bueno, ya no necesitamos caer en ese surco arquetípico cultural de manera espontánea y seguir sesgando la sociedad de esta manera, ¿no? Claro, lo primero que necesitamos las mujeres es, creo que nos animen a tomar el riesgo, ¿no? Y si del lado inversor no hay una promoción sí, de la misma forma que voy a apostar en que un hombre se arriesgue, bueno, ¿por qué no vos? Y creo que
que cada vez más, ¿no? Cuando vemos las grandes y las mejores compañías, digamos, ¿por qué es que un equipo diverso trae mejores resultados? Y es porque hay muchos componentes en la construcción de una compañía, ¿no? O sea, no está solamente el lado estratégico, que además hay muchas mujeres que lo hacen muy bien, ¿no? Pero también está el lado, digamos, humano y de la atracción de talento, y también está, digamos, creo que hay que salir como de esa zona de confort en general, ¿no? O sea, en todos los ámbitos, y tratar de sentarnos a la mesa y construir con personas diferentes que además, digamos, pensando también en los clientes, ¿no? O sea, muchas veces, y hay varios memes de esto, de, bueno, necesitamos ideas diferentes para este segmento de clientes, pero bueno, en la mesa somos todos iguales, ¿no? Entonces, ¿quién va a poder pensar algo diferente para ese segmento? Entonces, me parece fundamental. Por suerte hay muchísimas iniciativas ahora a nivel también regional, We Invest, We Exchange, creo, mujeres organizándonos para promover esto, dando, obviamente, ayudando en los bridge practice a las mujeres, abriendo conexiones. También incluso ya hay requerimientos de fondos, ¿no? Que para la inversión tienen que dar una mujer en el equipo fundador, si no, no se hace la inversión. Entonces, y cada vez, creo que también esto es muy importante para el cambio, que empiece a haber, o sea, es todo un tema de incentivos en definitiva, ¿no? Que empiece a haber también demanda de los LPs en que haya cierta parte de tesis del portfolio hacia este lado, que ya estamos viendo que está pasando, ¿no? En Estados Unidos, en un sistema, en un asset class en donde participan institucionales muy fuertes que tienen todos estos, digamos, principios, se le están empezando a exigirlo y eso se ve trasladado. Pero bueno, también creo que estamos viendo un momento bisagra donde tenemos que ver qué pasa, porque en los momentos de más crisis, por así decirlo, es donde también empiezan a asumir que la diversidad es un riesgo extra, ¿no? Entonces se empieza como a dejar un poquito de lado, pero bueno, creo que hay que ver con el tiempo qué sucede y si avanza o no. Pero bueno, dicho esto, yo creo en una visión de construcción conjunta, ¿no? No aislada, ¿no? Sino la mujer, digamos, mujeres y hombres juntos, y bueno, y otros géneros, como quieran identificarse en eso, soy bastante libre, para, digamos, construir en conjunto. Pero sí, lo primero que tiene que pasar es una apertura de mente de parte de todos, ¿no? Digamos, de los hombres, ¿no? De valorar la diversidad y aceptar la ciencia, ¿no? Porque ya tenemos datos que dicen que los retornos son mejores, entonces, digamos, es ignorar ya, digamos, la evidencia. Entonces, primero de aceptar eso, de aceptar la incomodidad de trabajar con distintos, no dejar de lado esa homofilia, y después, o sea, obviamente nosotras también, ¿no? Y no caer, porque en definitiva nosotras, digamos, si decimos, bueno, yo quiero mejorar como inversora, y veo que el camino, ¿no? Digamos, es copiar al inversor hombre y hacer las preguntas de prevención a las mujeres, ¿no? Lo voy a copiar. Entonces, creo que ser conscientes de todo esto y animarnos a salir de la zona de confort es el camino. A mí me sacaste un poco la pregunta de la boca porque te iba a preguntar justamente por qué veías que podía llegar a pasar o qué ha pasado en situaciones de crisis. Porque así como yo veo como natural que de alguna manera se puedan definir principios conscientes para combatir un sesgo inconsciente, en épocas de crisis da la sensación de que muchas veces lo que termina primando es el sesgo inconsciente, porque de alguna manera definís que o estás condicionando de alguna manera o limitando tus posibilidades con este principio consciente de fondos que definen que tenga que tener. Entonces, nada, lo explicaste perfecto, qué era lo que estaba sucediendo y por qué la apertura tenía que ser de los dos lados y el trabajo tenía que ser independiente de lo que se genera en una crisis que muchas veces es muy difícil de contener. Sí, y obviamente yo sigo mi principio de la meritocracia, ¿no? Donde obviamente siempre vas a intentar trabajar con los mejores. Pero sí a veces hay que forzar, creo, con los incentivos, ¿no? No quiero entrar en la discusión de cupos y cuotas, pero han demostrado que traen resultados que tal vez son un mal necesario para que empiece a haber un cambio, ¿no? Porque si no vemos
ejemplos en los lugares de influencia, difícilmente otros quieran y persigan llegar ahí, ¿no? Entonces creo que el visibilizar y hacerlo a través de estos incentivos tal vez es un mal necesario para que empiece a ocurrir, pero sin dudas que siempre primando, ¿no?, el principio de la meritocracia, creo yo. Pero es que tampoco me preocupa porque trabajando en el ecosistema, teniendo en cuenta que somos el 50%, ¿no?, de la sociedad y viendo el gran talento que hay de mujeres que tal vez a veces son, digamos, opacadas por estos egos inconscientes, digo, no tengo duda que compitiendo, digamos, en igualdad de condiciones van a lograr cosas increíbles. El problema es que hoy no está la igualdad de condiciones, ¿no? Porque esto que decíamos, si a las mujeres nos hacen preguntas de prevención y eso implica que tengo 14 veces de posibilidades de conseguir funding, ¿cómo voy a crear mi compañía sin el funding? Entonces, primero tiene que suceder eso. Es buenísimo lo que decís de abrir ese intercambio y esa competencia para visibilizar el talento. Y me gusta que, como mirada personal, ¿no? No necesariamente caigas, como dijiste, en el tema de cupos o cuotas, que yo, viéndolo desde la otra vereda, porque a mí no me aplican los cupos y las cuotas, pero digo, ¿no se sentirá humillada una persona que está acá para cumplir una cuota? O sea, yo en mi familia tengo mujeres fuertes, hacedoras. Yo, si alguna de ellas le llegabas a decir que estaba en un lugar por cuota, o sea, daba vuelta el planeta boca abajo para mostrar que no necesita ninguna cuota y que hace en base a sus propios méritos, ¿no? Y esas mujeres existen, y no quiero decir que existen a modo de, mirá qué raro, hay una que es así. No, está ese talento, esa capacidad de construir de maneras distintas a las del hombre y hacerlo con un éxito total, ¿no? Y pensaba recién mientras te escuchaba que del mismo modo que para una empresa tecnológica, si nosotros recibimos una presentación de 2 cofundadores y nos dicen vamos a hacer una empresa Web3 y ninguno de los 2 es ingeniero o sabe de tecnología, no, yo trabajé en marketing y yo soy abogado renegado y ahora estoy en Web3. Yo puedo decir como fondo de inversión, mirá, necesito que alguien en el equipo sepa de tecnología, ¿de acuerdo? Que tiene todo el sentido del mundo, el sentido común, ¿de acuerdo? Entonces me parece que no estamos tan lejos de decir, necesito ángulos distintos de miradas, sobre todo porque cuando va todo bien, todos se reparten los méritos, y cuando va mal, hay veces que, digamos, hubiera estado bueno tener miradas distintas o ángulos distintos, ¿no? Y quizás toda esa audacia de la masculinidad que aparentemente recibe tanto sesgo a favor, hay momentos en donde muchos emprendedores que nosotros hemos conocido, quizá ustedes también, hubiera sido bueno que hubieran sido menos audaces. Porque después, cuando pasa, como el año pasado, el problema de Terra y el problema de FTX, quizás hubiera habido una mujer en esa mesa de toma de decisiones sobre ciertas cosas que se hicieron, que terminaron haciendo que la empresa se fuera a la banquina o casi, quizá hubiera habido una aproximación distinta, ¿no? Tal cual. Y una situación menos traumática como la que quizás en ciertos proyectos. Y que se está valorando mucho ahora, ¿no? Cuando dicen, bueno, los inversores están viendo más el camino hacia el profitability que la versión al riesgo, ¿no? Entonces, por eso ponía sobre la mesa el saber valorar tal vez esas cualidades más femeninas o que solemos tener más las mujeres, y que ese complemento es el que hace, digamos, la receta. Iba a decir algo que me olvidé, pero creo que es importante, o sea, ¿por qué vuelvo? O sea, sí, hay digamos, mujeres hacedoras, está lleno y fuertes. El problema es el esfuerzo que tenemos que hacer durante ese camino y los codazos que tenemos que ir dando, que tal vez son innecesarios y sacan energía y que, de vuelta, no son favorables para generar innovación y avanzar más rápido, ¿no? Más allá de que nosotras la pasamos muy mal en el medio. Entonces, a mí me gusta mucho como ejemplos prácticos y trato de contarles mucho a las mujeres acerca de este estudio. ¿Para qué? Para que cuando les pregunten una pregunta de prevención, respondan con una respuesta de promoción, ¿no? Entonces, a eso iba también con ser consciente de los sesgos para saber cómo ir respondiendo.
Pero obviamente todo iría mucho más rápido y más fácil si en los círculos no tuviéramos que dar tantos codazos y estuviesen las puertas más abiertas, ¿no? Sí, totalmente. Karin, hacia el final de las entrevistas siempre tenemos una pregunta que le hacemos a la invitada en referencia a cómo a lo largo de la vida uno va cambiando de fases o de actividades o de preferencias o gustos. Entonces, te invitamos a imaginarte una situación futura en donde vos considerás que ya hiciste todo lo que querías hacer en el contexto en el cual estás ahora y entras en un nuevo contexto en donde te encontrás con una cantidad de tiempo en tus manos y recursos en cuantía suficiente que te permita realmente, sin preocuparte, ir en la dirección que vos quieras ir. Asumiendo que es realmente un cambio de momento de vida y que no es lo mismo que estás haciendo ahora, pero con más recursos. No, algo distinto. ¿Has pensado alguna vez qué sería eso? Qué pregunta. Sí, obviamente que si tuviese, ¿no?, todos esos recursos de posibilidad, trataría de invertir muchísimo más en mujeres y minorías en la TAM y de impulsar esa diversidad en el ecosistema. Pero yéndome tal vez a algo más radical, creo que también está un poco las ganas de poder emprender, ¿no? Y lo haría en una vertical que vea que tenga mucho impacto en la transformación de la región, ¿no? Me imagino algo más relacionado a la educación, ¿no? Que me apasiona mucho también, y el impacto que puede tener en lo que hablamos, ¿no? La movilidad social y cómo transforma la vida de las personas, todo lo que estamos viendo, por ejemplo, recientemente con las posibilidades que da el trabajo en la tecnología y la democratización que hay, ¿no? con todos los cursos online. Entonces creo que sería algo más orientado a ese lado, combinado con el empoderamiento de mujeres, ¿no? O sea, dar más posibilidad de educaciones y laborales, educacionales y laborales a ese sector. Buenísimo. Así que bueno, que se quede. Ojalá, les vendré a pitchar esa nueva compañía en 10 años. Las puertas abiertas siempre. Bueno, gracias por estar hoy con nosotros. No, por favor, un placer. Me encantó la conversación, así que gracias por invitarme y bueno, sigan adelante. Un gusto, gracias. Bueno, un mensaje final para nuestra audiencia acerca de que lo importante es que consideren tener su propio nodo. Esta cajita que ven aquí es un nodo de Bitcoin y corre también otras aplicaciones descentralizadas. Tiene un menú amplio y diverso acerca de distintas herramientas de descentralización, más allá de correr el nodo de Bitcoin. Y es algo que es importante que hagamos, quienes creemos en los valores de la descentralización, la privacidad, la criptografía, el código abierto. Este nodo en particular, que lo produce una empresa llamada The Bitcoin Machines, pueden encontrar su perfil en Twitter en @BitcoinMachines y en el sitio web thebitcoinmachines.com. Nuevamente, respaldar los principios sociológicos que abraza la tecnología Web3 no es solamente comprar y especular con activos cotizantes, sino que es contribuir a ese esfuerzo, porque depende de cada uno de nosotros de manera descentralizada darle robustez al esquema que pensamos tan valioso. Así que por favor considérenlo, vean que no es algo complejo ni difícil. Está este fantasma de que es difícil para el público en general correr y operar un nodo. No lo es, no lo es. No es más difícil que configurar un puerto Wi-Fi. Quizá uno no sabe de memoria los pasos para configurarlo, pero una vez que ves el tutorial de 4 o 5 pasos ya lo tenés andando. Así que por favor considérenlo, es algo que vale la pena. @BitcoinMachines en Twitter y thebitcoinmachines.com. Gracias.